pensemos en cómo podemos transformar la crisis económica a la crisis política en la coyuntura actual. Esto se puede lograr mediante las salidas ampliadas del capitalismo actual y la politización radical de las personas contra las medidas procapitalistas. Las medidas procapitalistas. Hay muchos gobiernos en el mundo, en este sentido, que están pues respondiendo a esta crisis financiera de esta forma. Básicamente, yo defino un movimiento social como las prácticas contrahegemónicas, en respuesta a la hegemonización del dominio por las fuerzas dominantes. Es un conflicto hegemónico que existe, un esfuerzo por una hegemonización del dominio. Yo pienso que la crisis económica da lugar a diferentes tipos de lo político, entre comillas, lo cual significa que tiene caracteres diversos y espera ser interpretado por los entornos dominantes. En respuesta a este tipo de entornos dominantes, yo pienso que hay que organizar prácticas contrahegemónicas, incluyendo pues un entorno o una interpretación propia que combata la movilización conservadora de las personas para problematizar este dominio. Aquí tenemos una crisis que se desarrolla directamente en una crisis política. Aquí tenemos la crisis política, económica, que se desarrolla en crisis social, abajo, que por supuesto incide en las vidas normales de la gente normal. Entonces, se crea en una crisis social a partir de una crisis política por medio de las prácticas contrahegemónicas. Yo digo esto porque la crisis económica en el movimiento capital no trae consigo automáticamente una crisis en el entorno político, tal como lo vimos en la crisis financiera de 1997 en Asia del Este. Entonces, debemos afirmar que por sí mismos las luchas las luchas de clases y las luchas sociales deben intervenir e ir hacia la dirección de los efectos y de los impactos de esa crisis, porque la crisis en sí tiene un carácter dual, un carácter doble. Voy a mencionarles algunos ejemplos. Dos resultados políticos de la crisis económica en el este de Asia. En primer lugar, en Corea del Sur y en segundo lugar en Indonesia. En Indonesia, la crisis económica pues se desarrolló o se transformó en la crisis política, y lo cual resultó en el fracaso del régimen de Suharto. En la escena global, en el pasado, afortunadamente, ha habido unos impactos muy buenos, como lo dije, la convergencia de la antiglobalización hacia un movimiento antiimperialista. Pero también quisiera, antes de esto, decir que la globalización neoliberal blindada pues guarda mucha cercanía con la crisis. Esto pues da lugar a muchas contradicciones en la vida cotidiana de las personas normales. Me imagino que las situaciones políticas diversas, va a haber una intensificación de la crisis política. Yo enfoqué mi presentación en la situación de Corea del Sur. En primer lugar, tenemos que debe haber una movilización desarrollista, neoestatista de las personas contra la crisis, con la socialización de la carga. En segundo lugar, las cargas de los bancos, una socialización de las cargas. No puede ser llevada a una carga, se puede traducir a una carga de las personas. En tercer lugar, una intensificación de la crisis política con la expansión del movimiento político socialista y la transformación radical. Es decir, repito, movimiento político socialista, y como resultado de esto debe haber una transformación radical. En la escena mundial, por supuesto,
como algunos presentadores dijeron ayer, una posibilidad podría ser una renovación y un arreglo del régimen financiero internacional actual, lo cual va a precipitar la nueva creación o el nuevo nacimiento del consenso post-Washington. En segundo lugar, hay diversos tipos de salidas de desvinculaciones y sus convergencias contra el capitalismo neoliberal actual. En respuesta a la crisis financiera actual, también existe la apremiante necesidad de unas medidas alternativas minimalistas y también medidas alternativas maximalistas para la democratización y la socialización del sistema financiero económico global. Yo propongo, por ejemplo, un Día Mundial de Acciones Comunes, con un eslogan común que muestre la interpretación alternativa de la crisis financiera actual, lo cual le permitirá a la gente saber que el programa de rescate es un programa de bienestar para la burguesía y no para la gente. Mientras escuché diferentes presentaciones el día de hoy, me imaginé diferentes tipos de prácticas diversas contrahegemónicas en mi país, en Corea del Sur. Estas prácticas contrahegemónicas, en este contexto, podrían ser problematizar el programa de rescate en Corea del Sur, como problematizar este gran programa de rescate para la estabilización del mercado financiero. En segundo lugar, podríamos tener la problematización de las políticas proempresariales que se van a adoptar en el proceso en el cual la crisis financiera se transfiere hacia la economía real, lo cual incide en la vida normal de las personas. Ya hemos visto que hay un programa de rescate para los bancos y, en segundo lugar, el gobierno de Corea va a adoptar algunas políticas para solventar la situación. Entonces, tenemos que problematizar estas tareas, estos programas, como desafíos para toda la nación. No piensan, no para las personas o no para la burguesía. De manera que aquí debería haber una apropiación radical por parte de socialistas y radicales en el ámbito nacional y mundial. Esta es mi conclusión final y mi sugerencia final. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gobierno Bolivariano.